Hace apenas unos meses, atacar una de las mayores fortalezas económicas de Rusia parecía casi imposible, pero ahora una serie de ataques con drones se está poniendo contra las cuerdas, una infraestructura que durante décadas ha alimentado la maquinaria económica y militar del Kremlin. Y la gran pregunta ya no es si Ucrania puede golpear dentro del territorio ruso, sino cuánto tiempo podrá Rusia soportar el impacto si esta campaña continúa. Porque detrás de las explosiones del humo sobre las refinerías y de los drones que recorren miles de kilómetros, hay una batalla silenciosa que podría resultar incluso más decisiva que las que se libran en el frente, una batalla por el combustible, por la logística y por la capacidad de mantener en funcionamiento todo un país en plena guerra. Según un análisis publicado por el Financial Times, los ataques ucranianos podrían haber dejado fuera de servicio, atentos, entre el 20 y el 40% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. Si estas estimaciones se confirman, estaríamos ante uno de los mayores golpes sufridos por la infraestructura energética rusa desde el inicio de la invasión a gran escala. Las cifras ayudan a entender la magnitud del problema. Durante el mes de junio, Rusia procesó una media de 4,1 millones de barriles de petróleo al día. Eso representa una caída del 28% respecto al promedio del hablamos de los últimos 5 años, y un descenso del 35% frente a su capacidad nominal de refinación. Y aquí es donde la situación empieza a cambiar de verdad. Durante mucho tiempo las sanciones occidentales intentaron reducir los ingresos energéticos rusos. Sin embargo, Moscú consiguió adaptarse parcialmente buscando nuevos compradores y reorganizando sus exportaciones. Pero los drones ucranianos están atacando un punto completamente distinto: la capacidad física para transformar el petróleo en combustibles utilizables. No se trata únicamente de vender menos petróleo, se trata de producir menos gasolina, menos diésel y menos combustible para abastecer tanto a la población como al ejército. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Desde mayo, Ucrania intensificó de forma notable su campaña contra instalaciones energéticas rusas. En pocas semanas, 10 de las mayores refinerías del país fueron alcanzadas por ataques. Entre ellas destaca la gigantesca refinería de Omsk, situada a unos 2.500 kilómetros de la línea del frente. La distancia demuestra hasta dónde ha evolucionado la capacidad de ataque de largo alcance ucraniana. Omsk no es una instalación cualquiera. Representa aproximadamente el 7% de toda la capacidad de refinación rusa. Su paralización supone un golpe muy difícil de compensar rápidamente. Pero el verdadero impacto comienza a sentirse lejos de las instalaciones industriales. Según el análisis del Financial Times, la escasez de combustible ya afecta a unos 50 millones de ciudadanos rusos, aproximadamente el 35% de toda la población del país. Y las consecuencias empiezan a hacerse visibles. En numerosas regiones han aparecido restricciones para comprar combustible. Autoridades locales y distribuidores limitan la venta mientras intentan evitar un desabastecimiento aún mayor. Las largas colas en las estaciones de servicio se han convertido en una imagen cada vez más frecuente. Y mientras tanto la presión continúa aumentando. Para finales de junio, cerca de 50 regiones rusas ya habían impuesto algún tipo de limitación al suministro de combustible. En Crimea la situación es especialmente delicada. Las autoridades mantienen oficialmente el estado de emergencia y la gasolina solo puede adquirirse mediante cupones electrónicos, una medida poco habitual que refleja las dificultades para garantizar el abastecimiento. Pero lo más llamativo es que esta situación no parece fruto de un único ataque aislado. Todo apunta a una estrategia sostenida. En la noche del 7 al 8 de julio, las fuerzas ucranianas lanzaron una nueva oleada de operaciones con drones contra varios objetivos estratégicos. Entre ellos figuraba la principal instalación receptora de electricidad del puente energético entre Kubán y Crimea. Además, fueron atacadas 5 subestaciones eléctricas, un campo de entrenamiento militar y 3 sistemas de radar pertenecientes a la defensa aérea rusa. Cada uno de estos objetivos cumple una función distinta, pero todos forman parte de una misma lógica: aumentar el coste logístico y operativo para Rusia. Y eso no fue todo.
Durante esa misma noche, según las autoridades ucranianas, también fueron atacados 9 buques cisterna pertenecientes a la denominada flota encubierta rusa en el mar de Azov. Un día antes, la unidad ucraniana, conocida como Pájaros Magyar, aseguró haber golpeado otros 8 petroleros de la flota de reserva rusa en esa misma zona. Aunque las afirmaciones realizadas por las partes beligerantes deben interpretarse con cautela. Hasta contar con verificaciones independientes, estos anuncios reflejan las recientes todo lo que está pasando, que reflejan la creciente importancia de la campaña ucraniana contra la infraestructura energética y logística rusa. Por aquí aparece un elemento que muchas veces pasa desapercibido. Una guerra moderna no depende únicamente de los tanques o de la artillería, depende del combustible que mueve esos vehículos, depende de la electricidad que mantiene funcionando las fábricas, depende del transporte que lleva suministros hasta el frente y depende de una enorme cadena logística que puede alcanzar a romperse cuando los ataques alcanzan puntos críticos. Eso explica por qué esta campaña resulta tan significativa. Cada refinería dañada obliga a redistribuir la producción restante. Cada depósito destruido incrementa la presión sobre otras instalaciones. Cada sistema eléctrico afectado dificulta la recuperación de la infraestructura. Y todo ello obliga a Rusia a destinar más recursos a proteger miles de kilómetros de instalaciones críticas repartidas por todo el país. Mientras tanto, Ucrania continúa demostrando que puede proyectar ataques a distancias que hace apenas un año parecían inalcanzables. La gran incógnita ahora es cuánto tiempo podrá mantenerse este ritmo de operaciones y hasta qué punto Rusia será capaz de reparar los daños antes de que lleguen nuevos ataques. Porque una cosa parece cada vez más evidente: la guerra ya no se libra únicamente en las trincheras del este de Ucrania, también se están librando contra la refinería, las subestaciones eléctricas, las rutas logísticas y las infraestructuras que sostienen la economía rusa. Y si la capacidad de refinación continúa reduciéndose, el impacto podría ir mucho más allá de las cifras de producción. Podría traducirse en mayores dificultades para abastecer tanto a la población como al esfuerzo militar, aumentando la presión interna sobre un sistema que necesita enormes cantidades de combustible para sostener una guerra prolongada. Esa es la cuestión que permanece abierta. Si los drones ucranianos siguen alcanzando objetivos estratégicos con esta intensidad, el verdadero campo de batalla podría estar desplazándose poco a poco desde la línea del frente hasta el corazón mismo de la infraestructura rusa. Bueno, Rusia en estado de emergencia. Está claro que los rusos ya no tienen ni gasolina que producen ni para ellos mismos. De hecho, precisamente se ha confirmado de que Rusia va a empezar a importar gasolina y ya van a reducir lo que es la venta al exterior. Bueno, es un caos lo que está pasando ahora últimamente con los golpes militares ucranianos. Están poniendo a Putin contra las cuerdas y a pesar de que los rusos están confesando todo esto con la boquita pequeña, porque evidentemente no forman parte de lo que es la propaganda rusa, y ya estamos viendo como poquito a poco el tiempo está poniendo a cada uno en su sitio. Y sobre todo una cosa que quiero dejar clara, que una imagen vale más que 1000 palabras. Y como habéis visto en las imágenes, habéis visto pues la cantidad de golpes militares ucranianos en Rusia, y como poco a poco pues esa montaña de papel de Putin, que tanto que presumía de que bueno, que eran tan poderosos, tal, pues al final nos hemos dado cuenta que Putin lo que tiene es un ejército de papel. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.